31 de diciembre iniciamos una pausa activa. Abrimos en esta secuencia que llevamos cronológica de la vida de Jesús según los evangelios sinópticos. Abrimos un paréntesis para hablar de un tema que necesitamos revisar como iglesia. Y pues lo titulé de una manera muy sencilla, en Cristo. Porque tal vez hablamos mucho de Cristo y de la Biblia y de la oración y de la comunión y de muchos elementos que son importantes, pero que son importantes en la medida que vivamos conforme a lo que la palabra lo dice. ¿Y cómo vivimos conforme la palabra lo dice? Si vivimos en Cristo, básicamente, porque todo se trata de eso, de vivir en Cristo, de asumir nuestra identidad en Cristo, de entender lo que es estar en Cristo. Si no vivimos, si no habitamos, si no caminamos, si nuestra vida no está sustentada en la vida en Cristo, todo se vuelve una costumbre, se vuelve una religión, se vuelve un dogma, se vuelve una teología, pero realmente no hay vida, solamente hay palabras, hay hechos externos que cualquier persona puede realizar. Hoy vamos a continuar entonces con este caminar por esta verdad de la vida en Cristo. Pero antes de entrar al texto de hoy, vamos a vamos a recordar algunas de las verdades que hemos descubierto en estas primeras 2 semanas de esta pausa activa que estamos llevando. Y la primera que voy a recordar es: el Hijo es la cabeza y suprema autoridad de la iglesia. Por su resurrección abre la puerta para que los que están en Él resuciten con Él. Y esto no recuerdo si fue hace 8 días o hace 15 días que lo vimos, es importantísimo porque tenemos que quitarnos de la cabeza que simplemente porque yo creo intelectualmente en el Jesús que encuentro en unas páginas de un libro, yo ya he muerto con Él. No. Y tenemos a veces una esperanza que no proviene de la Biblia, sino de doctrinas, o de dogmas, o de teologías. Es la resurrección de Él, al nosotros morir con Él y resucitar con Él, que podemos estar con Él eternamente. No es posible que resucitemos eternamente si no estamos en el que ha resucitado, en las primicias de la resurrección. No lo voy a volver a decir todo porque pues, si quieren repasarlo está allí en YouTube, no es sino que vayan a la página. Otra verdad: en el Hijo habita toda la plenitud de Dios, y esto sí lo vamos a repasar hoy en el texto de hoy. ¿Qué habita en el Hijo? Todo lo que es Dios está en el Hijo. Por eso cuando Jesús está en la cruz, no está un hombre bueno, no está un líder religioso, está toda la plenitud de Dios misma allí en una cruz ofreciéndose como sacrificio. Entonces, por medio del Hijo, por su sacrificio en la cruz, hay reconciliación con Dios. Cuando Cristo está en la cruz del Calvario, si nosotros hemos depositado nuestra confianza en Él, nosotros estábamos con Él en la cruz. Por eso es que morimos con Él, para resucitar en Él y Él en nosotros. Si quieren repasarlo, está en YouTube. Siguiente, y esto es muy importante porque el estar en Cristo nos da
unas verdades, unas realidades eternas que a veces perdemos de vista por estar pendientes de lo temporal, de lo de esta tierra. Por ejemplo, somos santos porque estamos en el santo. Es decir, no es que Dios nos haga santos, no es que Dios nos mejore, no es que Dios nos haya pasado a una cúpula especial donde estamos los llamados o los separados para Dios. No, es que estamos en Cristo y por estar en Cristo es que somos santos, somos separados, apartados para Dios. Es decir, los que somos apartados no somos nosotros, es Cristo el que es apartado y al estar nosotros con Él, estamos apartados para Dios. Segundo, somos sin mancha porque estamos en quien no tiene mancha. Por eso, cuando estamos en Cristo, no es simplemente que, ya tengo una cobertura ahí que a veces nos imaginamos como una sábana de sangre o algo así, y entonces cuando Dios nos ve esa sábana, no permite que se vean nuestros pecados y nos ve sin mancha. No, es porque estamos en Él y al estar en el que no tiene mancha, ya estamos sin mancha. Tercero, somos irreprensibles porque estamos en quien es irreprensible. Lo mismo que les acabo de decir. En fin, estamos en Cristo. Y eso es algo que como iglesia tenemos que entender. Porque si no estamos en Cristo, estamos en una religión, estamos en una denominación, estamos en un grupo de personas, pero no estamos en Cristo. En Cristo permanecemos firmes y constantes en la fe. No nos movemos de la esperanza del Evangelio que hemos oído. ¿Por qué? Porque somos tan buenos y tan disciplinados y tan especiales y tan inteligentes que nos mantenemos allí firmes y constantes en la fe. No, porque aquel que se mantiene firme y constante en la fe es Cristo y nosotros estamos en Él. Por eso humanamente no podemos mantenernos firmes y constantes en la fe. El que no está en Cristo termina alejándose de Cristo, termina teniendo problemas, digámoslo así, entre comillas, emocionales con Cristo. Se enoja con Cristo, porque no está en Cristo. En Cristo ya estamos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Y esto es maravilloso. No tenemos que estar esperando qué será lo que el Señor me va a dar en este año, porque lo más importante ya lo tengo. Toda bendición espiritual en los cielos, que es lo que es realmente importante, ya es de aquel que está en Cristo. Y el tema o el título de la reflexión de hoy es la continuación de lo que hemos venido hablando. Completos en Cristo. Hoy vamos a hablar de estar completos en Cristo. Y hoy vamos a seguir con Colosenses, pero vamos a ir un poquito adelante del texto que estuvimos viendo la semana pasada. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 10. Son solamente 5 versículos, pero es muy importante que tengamos claridad en estas verdades que están aquí en estos versículos. Dice el versículo 6: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Nada más este versículo es muy importante que el Señor nos hable a través de este versículo. Pero antes de revisar el texto de hoy, ¿qué recuerdas acerca del logos? ¿Alguien lo hemos hablado estas semanas? Logos es la palabra, sí. ¿Qué más? ¿Cualquier palabra?
la palabra creadora, Jesucristo mismo. ¿Qué más recordamos del Logos? Bueno, vamos a recordar lo que ya vimos, lo vimos en Navidad, el 24 de diciembre. Vamos a mirar Juan capítulo 1, versículos 1 y 14, no del 1 al 14, sino el 1 y el 14. El 1 dice: en el principio la palabra, es decir, el Logos, recuerden que lo que dice allí es Logos, ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y en el versículo 14 que termina esta parte, que es muy importante, dice: la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros y hemos visto su gloria. ¿La gloria de qué? Del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué nos revela Juan referente al Logos en estos versículos? ¿Es la palabra que más? Que ya existía, es decir, que Dios mismo es la palabra, que estaba con Dios, pero además de que estaba con Dios, era Dios y sigue siendo Dios. La palabra es Dios. ¿Y qué más? ¿Qué más nos revela? Que la palabra se hizo hombre, se encarnó. Eso es lo que recordamos en Navidad. La palabra eterna, que no tiene principio, no comenzó a existir cuando estuvo en el vientre de María ni cuando nació. Existía por toda la eternidad. ¿Y hemos visto qué? La gloria, la misma gloria de Dios en Jesús. Tanto cuando era un bebé, como cuando era un adolescente, como cuando era mayor, como cuando estaba en la cruz. La gloria de Dios estaba en él. ¿Y él es el qué? Sí, pero en el versículo 14, ¿qué dice? El único Hijo del Padre, el unigénito, dicen otras versiones. Unigénito. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Uno. Solo tiene un hijo, no tiene más. Y entonces nosotros no somos hijos de Dios. Sí, pero sí somos hijos de Dios. ¿Pero por qué? Porque estamos en el Hijo. No es posible ser hijos de Dios sin estar en el Hijo de Dios. Y esto es algo importante. No soy hijo de Dios porque leo la Biblia, no soy hijo de Dios porque hago lo que sea religioso, no soy hijo de Dios porque soy miembro de una iglesia, no soy hijo de Dios porque me conozco las canciones que se cantan en las reuniones. Soy hijo de Dios porque estoy en el único Hijo de Dios. Y esto es algo que es necesario entender, porque nosotros creemos que todo el mundo es hijo de Dios. Es más, creemos que todos los que se sientan un domingo en un salón como este, una reunión como esta, en cualquier lugar del mundo, ya por ese hecho es un hijo de Dios. No, eso no nos hace hijos de Dios, es estar en el Hijo de Dios lo que nos hace hijos de Dios. Continuemos con este versículo que es tan importante, Colosenses 2:6. Dice: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. ¿A quién recibieron? A Cristo. Pero, y ahí lo dice, por favor, observen las tres referencias que hace Pablo del logo y luego respondes. ¿A quién recibieron? ¿A qué? Cristo Jesús el Señor. Y lo leemos tan rápido que no nos damos cuenta muchas veces de la verdad tan profunda que hay allí. Habla de tres elementos: Cristo, Jesús y el Señor. Son tres verdades impresionantes, pero son tres verdades, no
una sola. La palabra Cristo quiere decir ungido. Ungido es alguien que ha sido señalado, llamado y confirmado, digámoslo de esa manera, para una tarea específica. Así como en el Antiguo Testamento eran ungidos los reyes para ser reyes, eran ungidos los profetas para ser profetas. Jesús es ungido como el Mesías prometido, del cual habla todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento está señalando a Cristo. Y aquí lo que nos está diciendo es que Él es el Cristo, es el ungido, es el Mesías prometido. La palabra Cristo es una palabra en griego que en español quiere decir ungido y que en hebreo se dice Mesías. Es la misma palabra. Pero también es Jesús. Y Jesús nos recuerda que es. Recuerden que el Logos es eterno, pero cuando nace le ponen por nombre Jesús. Entonces Jesús es cuando nos recuerda que ha sido encarnado con un nombre el cual es Jesús, que es 100% hombre, pero también es el Señor, que es Dios, el Señor supremo, el que tiene toda autoridad, Rey de Reyes, el que está sobre todo, es 100% Dios. Entonces esas tres palabras nos recuerdan que es el Mesías prometido, que es encarnado, que es 100% hombre, pero que también es el Rey supremo que gobierna todo y que es 100% Dios. Volvamos a Colosenses 2, versículo 6. Dice que recibieron a Cristo Jesús el Señor. ¿Cómo alguien limitado, o sea, como nosotros los seres humanos, o una persona cualquiera, limitado y finito, puede recibir al Logos eterno, Dios, Mesías y Rey supremo, en quien habita todo y quien sostiene todo? ¿Cómo nosotros en este cascarón finito, que necesita del tiempo y del espacio para existir, puede recibir a ese Dios todopoderoso? ¿Cómo? Y es allí donde por fe, pero ¿cómo es eso por fe? Porque muchas veces por fe ese puesto va a ser mío, dice muchas veces, ¿no? Por fe voy a ser dueño de ese automóvil. ¿Eso será fe? Ya que Germán me dio la respuesta, pero quiero detenerme un momento en eso. Yo puedo creer, y es el ejemplo que normalmente pongo, que Gonzalo Jiménez de Quesada llegó allí, fundó Tunja, bueno, no sé cómo sería la historia, realmente no la conozco, pero que hizo todo eso, y yo lo puedo creer, ¿cierto? ¿Verdad? Y de igual manera yo puedo creer que hubo un hombre hace 2000 años que se llamaba Jesús, que tuvo un nacimiento milagroso, que caminó por Galilea, que fue a la cruz, que murió en la cruz. Es más, puedo creer que era el Hijo de Dios y que murió por los hombres para perdonar los pecados. Pero yo lo puedo creer como una información, de la misma manera que creo en la historia de la fundación de una ciudad. Yo lo puedo creer igual. Es decir, es un ejercicio racional. Y estoy creyendo. Yo creo que en este momento, que si yo oprimo ese control remoto hacia los televisores en donde dice Power, se va a apagar. Se apagan. Yo lo creo. Estoy creyendo en la ciencia, ¿no? En que algo allí funciona. Eso es fe. Porque hay que tener mucho cuidado. El creer en la historia, en las historias de la Biblia, no nos hace recibir al Hijo. Germán, la respuesta: muriendo. Solamente se puede
recibir muriendo. ¿Cómo así? Entonces suicidémonos. No. ¿Qué es lo que pasa? Este gráfico ya lo vimos, creo que hace 2 semanas. Un ser humano, cualquiera. ¿Cómo nace con Dios? ¿Cuál es su relación con Dios cuando nace? Enemigo. Todos nacemos enemigos de Dios. ¿Por qué yo lo digo? ¿Dónde lo dice? La Biblia lo dice. Todos, absolutamente todos nacemos enemigos de Dios, separados de Dios, vía a una condenación eterna. Y entonces la Biblia dice que un día se nos para frente a nosotros un predicador con mucho entusiasmo y nos pone una música de piano profunda y nos hace un cambio de luces y nos enternecemos y nos emocionamos, y a partir de ese día repetimos una frase que él nos dice: ¿y hemos recibido a Cristo? No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice, y lo pueden revisar después, pero ahora estamos resumiendo lo que ya hemos visto, es que nosotros morimos con Cristo. Hay una muerte, hay una cruz. Nosotros no podemos ser discípulos de Jesús si no tomamos la cruz, es decir, si no morimos con Él. Tenemos que morir. ¿Cuánto esfuerzo tenemos que hacer para morir? ¿Cuánto intelecto tenemos que tener para morir? ¿Cuántas ganas tenemos que tener para morir? Eso no depende de nosotros, es algo que nos da Dios. Dios es el que nos lleva con Él a la cruz. Es Él, no nosotros. Por eso no se trata de esfuerzos humanos, no se trata de doctrina, no se trata de dogma, no se trata de actividades. Se trata de la obra que hace Dios a través de la Biblia por su Espíritu Santo y matándonos con Él. ¿Para qué? Porque si morimos con Él, ¿qué va a pasar? Vamos a resucitar en Él. No podemos estar en Él si no hemos muerto primero. No es posible. Y por eso no depende de nosotros. No depende de qué tanta doctrina sabemos o de cuántas actividades religiosas hagamos, o de cuánto predique alguien, o de cuántos ministerios eclesiales desarrollemos, o cuántas canciones nos hagamos. El día que nos presentemos frente al Señor, Él puede decirnos, cuando digamos: pero Señor, yo pastoreé 35 años, y evangelicé y llevé, yo dirigí este ministerio, yo nunca fallé a un servicio. Mírame, Señor, aquí estoy. Y me puede decir: apártate de mí, no te conozco, no te conozco. ¿A quién conoce Jesús? A Cristo, a quienes están en Él. A esos, es a los que dice: ah, tú estabas o tú estás en Cristo, te conozco. Nosotros vemos una reunión como esta y decimos: hay una reunión de una iglesia, y de pronto hay un evento de varias iglesias, llámese como lo quieran llamar, y vemos allí y dice: ah, la iglesia está reunida. Pero cuando es Dios el que está viendo, no ve lo mismo que vemos nosotros. Él solo ve a los que están en Cristo. A los demás no los ve, nunca los conocí. Nunca te conocí, nunca estuviste en Cristo.
así hayas estado allá con todos los demás. Yo solo vi a los que estaban en mi Hijo, a los demás no los vi. Sigamos con Colosenses 2:6. De acuerdo a las palabras de Pablo, ¿qué caracteriza a quienes han recibido la vida de Cristo? Andan en Él. Lo más importante es andar en Él. Andan en Él. Y entonces, ¿qué crees que quiere decir la frase anden en Él? Vivan. ¿Qué más? Entonces les voy a hacer otra pregunta. ¿La frase anden en Él indica una acción momentánea o continua? Continua. ¿Por qué o en qué momento de la historia nos convencieron que andar en Cristo es algo que se hace un día a la semana, hora y media, 2 horas? Que andar en Cristo es un devocional, que andar en Cristo es cantar canciones muy bonitas y con letras muchas adecuadas, o que andar en Cristo es apartar un ratico para orar. Si es una acción continua, que no se desarrolla en un ámbito religioso, que no se desarrolla en un ámbito como nosotros lo llamamos espiritual, porque nosotros dividimos lo espiritual de lo pagano. Cuando yo estoy en un ámbito espiritual, llámese reunión, llámese grupo, llámese tiempo de oración, llamémoslo como lo llamemos, me comporto espiritualmente. Pero cuando estoy en mis negocios, allí sí no importa que yo evada impuestos, no importa que no le pague a mis empleados, no importa que venda contrabando, eso no importa porque ese ámbito no es espiritual. Como si pudiéramos separar nuestras vidas. Mientras estoy con las personas con las que canto y escucho la Biblia y oro, me porto moralmente bien. Pero cuando ya no estoy con esas personas, entonces allí sí yo abro las páginas de internet que no debo abrir, ahí sí digo groserías, ahí sí maldigo, ahí sí golpeo, porque yo solo ando en Cristo ciertos momentos espirituales de la semana, el resto no. ¿Cómo es el andar en Cristo? Un texto que vamos a ver la próxima semana lo voy a leer solamente, pero nos adelanta o nos pone mejor claro esto de andar en Él. Y está en Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice así: puesto que ustedes resucitaron con Cristo, fijen la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado junto a Dios en el sitio de honor. Llenen sus pensamientos de las cosas de arriba y no de las cosas de este mundo. Después de todo, ustedes están muertos. ¡Wow! Ustedes están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos que estar muertos para poder andar en Él. Mientras nuestro yo siga latente, pero esto apenas es un avance de la próxima semana. Andar en Cristo. Quien ha nacido de nuevo, anda en la esfera de la vida nueva que le ha sido dada, ajustándose en obediencia a la cabeza que es Cristo. Quien anda en Cristo está muerto para las cosas que no son de Cristo. Anda con la mirada en las cosas de Dios. ¿Por qué? ¿Porque es muy bueno? No, porque eso es lo que le ha sido dado al nacer en Cristo. No lo obtuve, no me lo gané.
Él me lo dio. ¿Cómo me ajusto? Obedientemente a la cabeza. ¿Por qué? Porque es que no soy yo el que comando mi vida. Si estoy en Cristo, Él es el que manda. Y no me cuesta trabajo obedecerlo. Obedezco porque soy un miembro de su cuerpo. A veces, ese viejo hombre latente que está allí nos alcanza a ganar un poco, pero cada día, el Señor va tomando más nuestra vida, porque estamos en Él. Ahora sí vamos al versículo 7. Firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Pregunta: ¿qué entiendes por arraigados? Sembrados, muy bien, Zenaidita. Agarrados. Enraizados, muy bien. Enraizados, perfecto, listo. ¿Qué entiendes por edificados? ¿Cómo? Creciendo, aumentando, entregados. Bueno, aquí sencillamente pues voy a ir a las palabras originales, lo que les decía antes de la reflexión. Arraigados en Cristo tiene que ver con raíz, viene de la palabra raíz en el idioma original. Quiere decir plantados en Cristo. No hay nutrición ni estabilidad fuera de Cristo. La raíz está en quien debe estar. Y esto es algo que el Señor nos ayude a vivirlo realmente. No podemos recibir la nutrición de nuestra vida real, de nuestra verdadera vida, de alguien diferente a Cristo. Solamente Él es quien nos puede alimentar y nos puede arraigar. En Él solamente debemos vivir. Si nuestras raíces, si nuestro alimento está proveniendo de otras esferas, no es cierto que estamos arraigados en Cristo. Edificados en Cristo también tiene que ver con construcción. Quiere decir, construidos en Cristo. Su obra solo crece si Él es quien la sostiene y le da la fuerza. No podemos tener un buen fundamento si nuestro fundamento está en algo diferente. Muchas personas tienen su fundamento en doctrinas de hombres. Muchas personas tienen su fundamento en confesiones denominacionales. Muchas personas tienen su fundamento en elementos, entre comillas, sanos. Pero si mi fundamento no es Cristo mismo, todo es frágil. Si mi fundamento es una declaración doctrinal, una confesión, pero esa confesión que es buena y que está bien escrita y que indica lo correcto, simplemente es un papel que guardo yo en mi mente, unas verdades que guardo yo en mi mente y que las recito, pues no estoy enraizado en Cristo. Pero si eso sencillamente me recuerda algunos elementos que son importantes, pero mi vida está enraizada en Cristo, estoy en el lugar correcto. Arraigado en Cristo, edificado en Cristo. Volvamos al versículo 7. ¿Qué entiendes por confirmados? Verificar. ¿Quién habló? Dilo. Asentado. Muy bien. Comprobado. Asentado es la más cercana
al idioma original. ¿Los discípulos confirman a la fe o la fe confirma a los discípulos? ¡Wow! Exactamente. Es la fe la que nos confirma. Nosotros no somos los que confirmamos la fe. Nosotros no somos los que nos decimos a nosotros mismos si esto es correcto o no es correcto. Es la fe la que nos confirma. Confirmados en la fe. Y es una máquina que está confirmando un terreno, afirmando un terreno. Eso quiere decir confirmar, afirmar, compactar, hacerlo más, ayúdenme, más compacto, más consistente, más firme, exactamente, más seguro. La confianza de los que están plantados y construidos en Cristo los asegura, afirma y establece para realmente andar en Él. Es decir, estamos arraigados, plantados en Cristo, estamos construidos en Cristo. ¿Por qué? Porque al estar así, esa fe nos afirma, nos establece. ¿Para qué? Pues para andar en Él. No se puede andar en Él si no estamos plantados en Él, si no estamos edificados en Él, y si la fe no es la que nos afirma para andar en Él. Conclusión: andar en Cristo. Quien ha nacido de nuevo anda en Cristo porque está plantado, construido en Él, en el Hijo, y afianzado por la fe. Quien anda es Cristo y nosotros en Él. Y como dice el final del versículo 7, lo voy a volver a poner: rebosando de gratitud. Entonces, gracias, Señor, porque es Él el que anda y nosotros en Él. No somos nosotros. No es posible para nosotros. No hay manera en que nosotros podamos andar en Cristo. Solo estar en Él, para ahí sí andar en Él. Versículo 8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. ¿A qué debe prestar atención la iglesia? A no ser engañados, ¿ok? Que no nos atrapen. ¿Cuál es el peligro potencial que hay? Las vanas tradiciones, pero ¿cuál sería el peligro? Desviarnos, estar atrapados en algo que no es Cristo. Voy a recordar un texto que está en Juan capítulo 4 que nos ayuda a entender un poquito de eso. Dice, Jesús está hablando con la mujer samaritana y le dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Estas palabras de Jesús, ¿cómo nos aclaran la advertencia de Pablo que acabamos de leer en el versículo 8? ¿Cómo nos aclaran estas palabras? ¿Qué es lo que les está advirtiendo Pablo a los colosenses? Que cuidado con lo que le está ofreciendo las ideas del mundo, las filosofías, todo esto que procede de los seres humanos, cuando nosotros debemos adorar a Dios. ¿Cómo? El Espíritu.
no con argumentos humanos. Entonces leamos nuevamente el versículo 8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Y la palabra que se utiliza en el original es como un grito de advertencia, es como una señal de advertencia. Lo que está diciendo Pablo es: cuidado, cuidado. Cuidado con que ustedes van caminando en Cristo, pero hay algunas filosofías, hay algunas tradiciones que los está llevando, que los puede llevar a un ¿qué? ¿Qué dice ahí? A un peligro. Tengan mucho cuidado. ¿Y qué es eso que los puede llevar a un peligro? ¿Son teorías? ¿Son argumentos vacíos? ¿Son doctrinas religiosas? Cuidado. Suenan muy bonito, parecen adecuadas, parecen correctas, pero son un peligro. Cuidado. Y lo grave de todo esto es que aunque parecen espirituales, son conceptos humanos, son ideas humanas, son doctrinas humanas. No permitan que lo humano sea lo que rija sus vidas, porque ustedes están en Cristo y lo humano ya no tiene cabida. Lo que está diciendo Pablo básicamente es esto: tú andas en Cristo. Tú andas en Cristo, no sigues argumentos, ni teorías, ni doctrinas humanas. Cuidado, no permitas que nadie te convenza, siempre ve a Cristo, porque ya estás en Él. Cuidado. El versículo 9, ya vamos terminando, dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y cuando lo leemos en Pablo, de pronto Pablo lo resume, lo hace en un bloque muy compacto. Entonces vamos a recordar una conversación que tuvo Jesús con uno de sus apóstoles, Felipe, que es una conversación que es realmente interesante. Solamente la vamos a mencionar. Felipe le dijo: Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, ya llevo mucho tiempo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las cosas que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que está en mí es el que hace sus propias obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, y si no, al menos créanme por las obras mismas. Jesús lo deja muy claro, y ahora sí recorremos como lo dice Pablo: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Jesús es Dios, Él está en el Padre está en Él, y si nosotros estamos en Él, imagínense en dónde estamos. Nada más y nada menos, exactamente. Así esa es la oración sacerdotal de Jesús al final. Entonces, esta gran verdad, ¿qué nos asegura a quienes andamos en Él? Que estamos en Dios, en el Padre. Estamos nada más y nada menos que en Dios mismo. ¿Qué más queremos? ¿Por qué andamos buscando el gozo, la felicidad en lo temporal? ¿Por qué andamos esperando
que el gozo que ya nos ha sido dado por Dios no lo dé algo de este mundo. Que la paz que ya nos ha sido dada por Dios no la dé algo de este mundo. Que la tranquilidad, el sosiego, que ya es nuestro, no lo dé algo de este mundo. Último versículo. Y ustedes, wow, y por favor pensemos en este versículo, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Según este versículo, ¿qué característica tienen los que andan en Cristo? Es decir, los que están plantados, construidos en Él y afianzados por la fe. ¿Qué características tienen? Completos en Él. En Él. No es que vamos a declarar que estamos completos y por eso estamos completos. No. No es que porque escuchamos hoy esta reflexión vamos a decir sí, estoy completo en Él. No, eso no se trata. Se trata de haber muerto con Cristo, haber resucitado en Él como plantados, arraigados, edificados, construidos y confirmados, afirmados, compactados por la fe en nosotros. Y ahí sí estamos completos. No se trata de palabras humanas, no se trata de costumbres humanas, no se trata de nada de este mundo. Se trata de la eternidad, de que lo eterno se hizo hombre para que nosotros podamos estar en Él eterno. Y ahí sí estar completos. Para terminar, Cristo es la plenitud de Dios. Quienes han resucitado en Él tienen la plenitud que alguien pueda disfrutar. Quienes andan en el Hijo están saciados en Él. ¿Por qué? Porque han encontrado todo en Cristo. Todo. La plenitud se encuentra al ser participantes de la divina naturaleza por estar en Él. Participamos de lo que es Cristo porque estamos en Él. Sin merecerlo. Pecadores, y aún así nos da la posibilidad de morir para resucitar con Él y en Él y Él en nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado con el juego religioso. Hay que tener mucho cuidado con el juego eclesial. Porque podemos estar confundidos y podemos estar esperando de los hombres lo que solamente Cristo nos puede dar. Estás posiblemente esperando que otras personas que se encuentran contigo semanalmente sean los que te afiancen, sean los que te hagan sentir reconocido. No se trata me haga sentir bien. No se trata que me digan que qué bien hago mi labor eclesial.
porque estoy tratando de beber agua de una cisterna rota. Lo que haga un ser humano conmigo no tiene por qué cambiar mi realidad en Cristo. Si yo estoy completo en Cristo, no importa, o sea, que lo que haga un ser humano puede añadir o quitar la plenitud de Cristo. No la puede cambiar. Lo que haga un ser humano puede dañar la plena paz, aumentar o disminuir la plena paz que Cristo me da. No puede. El que me apruebe un ser humano o me desapruebe puede hacer que cambie esa tranquilidad, ese gozo y esa firmeza que me da el saber que soy amado por el Eterno y que no hay nada que suceda que haga que me ame más o que me haga menos porque me ama desde lo más infinito. No. Nada que consigamos en este lado de la eternidad puede aumentar o disminuir lo que ya nos ha dado Cristo. Llámese algo material, llámese casa, llámese un carro, llámese algo más intangible como un título universitario. Llámese el aplauso de la gente, fama o reconocimiento. El tenerlo, ni el no tenerlo puede cambiar esa realidad. No busquemos que nos sacie algo de este lado de la eternidad, porque el único que nos puede saciar y que ya nos ha saciado a cada uno de los que andan en Cristo es Él. Estamos completos en Cristo. No nos hace falta nada. No necesitamos nada. Si estás buscando algo fuera de Cristo, voltea a mirarlo a Él y revisa y muere y reconoce que toda tu vida está en Él. Toda la plenitud está en Él y ahora tú estás en Él. ¿Qué más quieres? Y si el Señor te permite algo a este lado de la eternidad, disfrútalo. Pues que de eso no dependa tu gozo, tu paz. Que de eso no dependa sentirte valorado o amado. Y si tú estás buscando en un lugar como este un reconocimiento que no encuentras en otros seres humanos, vas a seguir igual de vacío siempre. Si estás buscando en un lugar como ese aplauso o abrazos, eso no te va a llenar sino momentáneamente, porque el único que te va a llenar se llama Cristo. Lo demás viene y va. Viene y va. Y si crees que una cuenta bancaria llena te va a dar seguridad, el día que la tengas llena vas a creer que necesitas llenar una segunda cuenta y después una tercera, porque nunca te va a saciar. Y si crees que tener 10 amigos te va a saciar, cuando los tengas vas a querer 20 y después 30, porque te vas a volver adicto a la aprobación, adicto al reconocimiento y adicto a los aplausos, porque solamente Cristo es el único que nos hace completos. Solamente estamos completos en Cristo, solo en Él.